Bueno, en este video, sí, es el primero del curso, sí, voy a realizar un curso de lo que es la huella de carbono, sí, de los gases de efecto invernadero, para ayudarlos a entender y ayudarlos a calcular, sí, entender cómo funciona, por qué se realiza el cálculo, por qué es importante contabilizarlo, por qué es importante para las empresas hacer esto y demás. Va a haber partes prácticas, partes teóricas, partes en las que les voy a dar preguntas para que ustedes ya vayan pensando, etcétera. Bueno, el contenido, sí, vamos a hacer una introducción básica al cambio climático. Vamos a hablar de la huella de carbono, sí, como una herramienta de gestión del carbono. Vamos a hablar de la ISO 14064, y bueno, es la herramienta que se utiliza mundialmente para realizar la calculadora de la huella de carbono. En el video, sí, en la descripción le voy a dejar una herramienta que yo he diseñado con la ISO 14064, ¿sí? Vamos a hacer una introducción a lo que es un análisis del ciclo de vida de un producto. Vamos a hablar de la ISO 1467, que está muy relacionada con la ISO 1464, ¿sí? La línea de las ISO 1460, todas hablan y están relacionadas con la huella de carbono. Y también algo que es muy importante y a veces las empresas suelen fallar, es la comunicación de la huella ambiental. ¿Por qué suelen fallar? Porque no saben cómo comunicarlo. Y es algo muy importante, porque si una empresa es ecológica debe comunicar esto, porque el consumidor de hoy en día está muy interesado en el cambio climático y quiere colaborar, ¿sí? Por ejemplo, generalmente un consumidor va a consumir un producto que tenga una menor huella de carbono que otro. Bueno, empezamos con la parte teórica. Cambio climático, ¿sí? ¿Qué es el cambio climático? Es una variación de un estado de un sistema climático que perdura durante un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si la temperatura de un cierto continente, de un país, cambió 2 grados y esto se mantuvo durante 10 años, podemos decir que estamos hablando de cambio climático. Si la temperatura cambió 1 grado y eso solamente duró un año, eso no es cambio climático, sí, eso es un fenómeno que ha sucedido durante ese año. ¿Por qué es importante entender el cambio climático? Porque el cambio climático que existe hoy en día es antropogénico, ¿sí? Es decir, se puede decir que la Tierra ha cambiado su clima durante millones de años, pero el cambio climático actual es debido a nosotros, debido a los hombres, debido a la actividad que nosotros realizamos. Podemos decir que tal vez iba a haber un cambio climático, pero nosotros aceleramos ese proceso, ¿sí? Algo que tal vez va a tardar 1 millón de años, nosotros lo aceleramos a que tarde 200 años. Cuando hablamos de cambio climático tenemos que hablar de CO2 atmosférico, ¿sí? La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, porque es el gas que produce el cambio climático. A ver, para entender qué es el clima, ¿sí? El CO2 lo que hace es regular la temperatura, digamos, ¿no? Del ambiente. Y nosotros estamos rompiendo esa regulación porque hay un exceso de CO2. Ahora, la concentración de CO2 en partículas por millón la tenemos en el eje de las y los miles de años atrás, ¿sí? 800.000 años atrás, hasta el día de hoy. Pueden ver que la concentración fue cambiando incluso cuando no existía el hombre, ¿ok? Pero podemos decir que se mantuvo una línea media de 220, ¿sí? Partículas por millón de CO2. Pero como pueden ver, acá en el cero, es decir, donde estamos hoy, más o menos, se fue muy arriba. Esto es el cambio climático antropogénico, ¿sí? Duplicamos casi los niveles de CO2 atmosférico debido a nuestras emisiones.
Bueno, esto es lo mismo, sí, nada más que como pueden ver, lo que tardó 12.000 años, ¿ok? Pueden ver esta línea son 12.000 años, fue desde 180 a 280. Nosotros en 40 años fuimos de 320 a 400, ¿sí? Es un poco bastante, si relacionamos, ¿sí? El cambio fue mucho más veloz con nuestra acción. Bueno, vamos a hablar un poco de la gestión de, de la huella de carbono, digamos, no de la gestión de la huella de carbono, sino usar la huella de carbono como gestión de nuestro impacto ambiental. Por eso vamos a hablar de política, de negocio, de los consumidores, de la Unión Europea y de la huella de carbono, ¿sí? El PEF son los tratados. Política, Acuerdo de París, ¿sí? Algo muy importante, que en realidad fueron 55 los países que adherieron al principio, luego se sumaron hasta llegar a 198, algunos se bajaron, otros firmaron, pero no lo están cumpliendo, ¿sí? Que en realidad lo que hace el Acuerdo de París es establecer medidas de reducción de las emisiones de dióxido de carbono de cada país, ¿sí? Cada país se comprometió supuestamente a hacerlo, pero son muy pocos los países que lo están realizando. Yo diría que el 10% de los países que lo firmaron lo están cumpliendo, o al menos intentar cumplir. Tiene tres objetivos principales el Acuerdo de París, o tuvo tres objetivos principales, sí, que es mantener la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, ¿sí? Con respecto a la temperatura preindustrial. El segundo objetivo es aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, si en un cierto lugar cambia la temperatura 10 grados, lo que se debe hacer, bueno, igualmente tenemos que seguir produciendo alimentos en ese lugar. Nos tenemos que adaptar al cambio climático, ¿sí? Invertir en investigación. Y el tercero es hacer un proyecto de financiamiento compatible con el clima, no solamente mirar el desarrollo industrial, sino también el clima. Podemos decir que esto no se está cumpliendo. El tercero, en muchos países, por ejemplo China. China dijo que para el 2030 ellos van a seguir contaminando y usando carbono para luego bajar sus emisiones, lo cual me parece algo ridículo personalmente. Bueno, acá lo tienen, ¿sí? Estos son eh, la contribución de CO2 que realiza cada potencia, cada país, ¿sí? Entonces, el 2018, pero 2018-2019, pero se mantiene más o menos los porcentajes, ¿sí? Como pueden ver, China tiene casi el 30%, que es igual a la cantidad de todos los demás países, que, excepto estos cinco que se pueden ver aquí, ¿ok? Bueno, el punto 2, el negocio. Podemos decir que las empresas son parte del problema y la solución. ¿Por qué el problema? Porque ellos generaron el CO2, pero no solo las empresas, sino nosotros como consumidores. ¿Y por qué la solución? Porque son las que pueden reducir esta emisión de CO2. ¿Cuál es el tema? No todas las empresas, ¿no? Si se consideran las primeras 100 empresas del mundo, es decir, las 100 más grandes, se obtienen que ellos generan el 71% de las emisiones globales, ¿ok? Es decir, que 100 empresas son las responsables del 71% de las emisiones globales. Es algo parecido a los países, decimos que el 30%, que entre Estados Unidos y China son los responsables aproximadamente del 50% de las emisiones globales, solo dos países. Bueno, el CO2 es un negocio. ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, lo que son los bonos o créditos de carbono.
Eh, es decir, ¿qué es lo que hacemos? Un país tiene una huella de carbono negativa o una empresa, por ejemplo, una empresa tiene un parque fotovoltaico y tiene una huella de carbono negativa, por ejemplo, menos 100 toneladas de CO2 al año. Entonces lo que va a hacer es vender un papel, un bono, que diga que se lo dé a otra empresa y esa otra empresa va a poder emitir 100 toneladas de CO2 más debido a que este, ha comprado un bono de carbono. Lo cual, para mi punto de vista, no es algo correcto, porque si decimos queremos disminuir el CO2 que tenemos, bueno, no quiere decir que uno contamine menos, entonces el otro puede contaminar más. Es algo controversial. Bueno, acá se explica, acá yo les diría que paren la diapositiva y lo lean, pero explica lo que acabo de decir yo. ¿Sí? Como pueden ver, hay una balanza que quieren balancear. Yo no estoy de acuerdo con esto, pero bueno, es lo que establece el protocolo de Kioto. Consumidor. Acá entramos los consumidores, entran los consumidores. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un impulso desde abajo hacia arriba, ¿sí? El consumidor es el que le tiene que decir a las empresas, yo no te voy a comprar si vos contaminás los océanos, yo no te voy a comprar si vos usás carbón para producir un producto, ¿ok? Es decir, el consumidor es el que tiene el poder de influir sobre las empresas y los gobiernos a que ellos tomen decisiones para cambiar la situación actual. Acá les recomiendo que paren la diapositiva, piensen y tal vez lo escriban si quieren, porque les va a ayudar a empezar a entender lo que es la huella de carbono y implantarlas en su vida o en sus empresas. ¿Sí? Son 4 preguntas. ¿Sí? Es que si se podrán alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. ¿Cuál es el escenario más optimista? ¿Cuál sería el peor de los casos? ¿Y qué es lo que vos podés hacer para ayudar? Bueno, punto número 3, huella de carbono. ¿Qué es la huella de carbono? Digamos que es una medida del impacto ambiental de una empresa. ¿Sí? Lo que vamos a hablar, sí, es de la huella de carbono corporativa, que está basada por el Greenhouse Gas Protocol, sí, el protocolo de los gases de efecto invernaderos, a través de la ISO 1464, eh, realizada en el 2018. Bueno, eso fue todo. ¿Sí? Eh, espero que les haya resultado interesante y bueno, voy a intentar subir un video cada semana de este curso. Tal vez suba más de un video por semana, tal vez menos, pero poder subir al menos uno por semana. Y si les ha gustado el contenido, me pueden seguir y darle like al video, comentar sobre su situación o algo en los comentarios, cuáles son sus ideas y demás. Así motivan a seguir creando más contenido para ustedes. Muchas gracias.